discutir nunca más, apareció lo del servicio militar obligatorio. Si bien hay que decir que cada tanto aparece esta convocatoria a la reintroducción del servicio militar obligatorio. Me pareció importante tirar algunos datos, algunos conceptos sobre esto. El servicio militar obligatorio fue sancionado en 1901. No está derogada la ley del servicio militar obligatorio. O sea que cualquier presidente mañana puede convocar a leva obligatoria. No está vigente la ley. Lo único que ha hecho el Estado es autolimitarse, no convoca masiva y obligatoriamente y generó un servicio militar voluntario. En ese momento estaba todavía muy fresco las luchas entre unitarios y federales, los procesos de desunión nacional. 40 años antes se había concretado la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, en 1860, y hasta 1880 y pico seguían existiendo luchas fratricidas, ¿no? Entonces, la formación de un ejército nacional era la manera de desarmar los ejércitos provinciales. Y también había un fenómeno que era ya muy notorio en Buenos Aires, ciudad que 10 años después, en el censo de 1912, si mal no recuerdo, dio que Buenos Aires era una ciudad de mayoría de extranjeros que de nativos, ¿no? Entonces, la idea del general Pedro Pablo Riccieri era generar en el servicio militar obligatorio un mecanismo de cohesión nacional, de unión nacional, porque se venía los hijos de los polacos, los hijos de los italianos, se juntaban con los originarios, y más los que hablaban guaraní, mapucundum, los idiomas de nuestros pueblos originarios. Entonces, en la misma instalación del servicio militar obligatorio, venían con escuelas, porque era la manera de unificar el idioma para poder entender las consignas y las órdenes. Eso, los objetivos de la ley del servicio militar obligatorio fue crear ciudadanía, porque claramente en ese momento el enrolamiento no era una actividad obligatoria como lo hacemos hoy, que no hay ningún niño sale del sanatorio o del hospital sin ya estar con el documento. Era una cuestión de instrucción militar. Recordemos que hasta avanzado el siglo XX hubo tensiones bélicas con Chile fundamentalmente, y siempre la geopolítica militar argentina miraba a Brasil como un enemigo, así que también había una lógica de instrucción militar, un supuesto criterio de igualdad, y digo supuesto porque todos sabemos, forma parte del folclore, todos los niños de familia bien, entre comillas, que zafaron del servicio militar obligatorio, y se aplica aquello de todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Y finalmente el objetivo de la alfabetización, que no era menor en ese contexto. Y cito esto de la alfabetización porque ahora, cada vez que se apela a la reintroducción del servicio militar obligatorio, se usa el argumento de la alfabetización. Claro, convengamos que hoy Argentina tiene casi el 98-99% de su población alfabetizada, y no solamente alfabetizada, sino con secundaria completa y con altísimos porcentajes de población universitaria, lo que da cuenta de que aquel dato de la alfabetización no es tan relevante como hoy. Y además, voy marcando ya mi posición sobre este punto, si existiría un problema de analfabetismo o de falta de educación, no es un problema de la política de defensa, es un problema de la política educativa, no es un problema de los cuarteles, es un problema de las escuelas, ¿no? Esto hizo que a partir de la enorme incorporación masiva de soldados, hoy los jóvenes no lo saben, pero todos los varones con esta ley, después fueron variando. En 1901, durante 2 años, los jóvenes de 20 años tenían que hacer el servicio militar obligatorio, en la Marina o en el Ejército.
Luego, en el año 76, esta incorporación masiva pasó de 20 años a 18 años y ya desde algunos años antes de 2 años bajó a 1 año. Pero todos teníamos la obligación de hacer. Yo aclaro que no he hecho por no encontrar como la calificación militar de esa época. A todos los varones nos calificaban en ITS, ATS y DAF. ATS era apto todo servicio, lo opuesto era inútil todo servicio, y lo intermedio, que era mi categoría, deficiente para el servicio, deficiente actitud física, que era por mis problemas de vista. Entonces, todos los varones pasábamos por un sorteo, nuestros 3 números de DNI se convertían en otro número para Lotería Nacional, y a partir de ahí los números más bajos se salvaban según la necesidad de soldados de ese año, los más altos hacían la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Esto permitió un despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en toda la Argentina. Este personal militar, durante 1 año, servicio militar obligatorio, permitió que fuera ocupado durante todo el siglo XX para sostener los golpes de Estado. En la Argentina hubo varios golpes durante el siglo XX, y ahí uno veía en los allanamientos, en la ocupación de los congresos provinciales, las legislaturas, los consejos liberantes, en los retenes en la ruta, veía el personal del servicio militar obligatorio. Esto fue sufriendo el deterioro que sufrió la Argentina, en el sentido de la arbitrariedad, la prepotencia y el maltrato. Aquellos jóvenes que hacían la colimba el servicio militar, pasaron a ser la colimba. Colimba era porque ya con algunas semanas de instrucción se dejaba la enseñanza militar y se hacía solamente correr, limpiar y barrer. Colimba, de ahí viene la expresión colimba, ¿no? Lo único que terminaba haciendo. El viernes pasado escuchamos el testimonio de un soldado en Malvinas en nuestra diplomatura de Derechos Humanos, y nos contaba Miguel Sabach que él hizo 1 mes de instrucción militar y los 11 meses siguientes a ir a Malvinas estuvo en un polígono de tiro en la Ciudad de La Plata a cargo de la limpieza del baño, ¿no? O sea, 1 mes de instrucción militar y 11 meses a cargo de la higiene del baño, y con eso fue a Malvinas. Siempre, ahora voy a volver a Malvinas, pero siempre recuerdo una visita de un lugar maravilloso que está muy cerca de Buenos Aires, poco conocido, que es la isla Martín García. La isla Martín García, hasta el Tratado del Río de la Plata con Uruguay, era una imponente base militar que, como consecuencia de ese acuerdo, Argentina desarmó esa base. Y cuando uno recorre el cementerio, el pequeño cementerio de esa isla, la gran mayoría de las tumbas son de soldados conscriptos. Es decir, que no era inocuo la realización del servicio militar obligatorio, que generaba pérdida de vidas humanas y que al mismo tiempo había en el marco de una constante de maltrato y de vejámenes a los soldados, que todos hoy ya se han incorporado, y en cualquier conversación del servicio militar obligatorio saltan los estaqueos, las torturas, obligarlos a todos a pegar al más tonto, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue casualmente uno de estos hechos del castigo a un soldado, el soldado Omar Carrasco, en el regimiento de Zapala, en la provincia de Neuquén, en 1994, que generó un escándalo muy grande que hizo que se cese la convocatoria en el servicio militar obligatorio. Antes pasó Malvinas, donde en haber entrevistado a tantos combatientes Malvinas, llegué a hablar con combatientes que tuvieron menos de 1 mes de instrucción, algunos sin armas, muchos sin entrenamientos y otros ni siquiera con prácticas de tiro, ¿no? Malvinas mostró los problemas del servicio militar obligatorio. Entonces, yo estoy
absolutamente en contra de la convocatoria al servicio militar obligatorio, porque uno mira hoy en la guerra, mira que se necesitan soldados que saben de armas, de informática, de drones, de guerra tecnológica, de guerras bacteriológicas, de guerra química. Nada sirve un soldado con un FAL en la puerta de un regimiento cuando las necesidades de la guerra son hoy absolutamente otras. Finalmente, para ir cerrando, en este tren fantasma, en el último debate vicepresidencial, la candidata Villarroel reivindicó a un teniente coronel, el teniente Juan Daniel Amelón, de Rosario, que tiene 5 condenas, 3 de ellas a perpetua, otra a 10 años y otro condenado por la participación en el secuestro y la desaparición de 2 niños, los mellizos Valenzuela Negri. Es decir, no es esto un acto de heroísmo, no es que se enfrentó a un enemigo superior en armas o en números, no. Secuestraron a una mujer embarazada, la hicieron parir, la asesinaron y los 2 niños fueron entregados a familias, creo que al movimiento familiar cristiano de Rosario, que los entregó a 2 familias. De esos 2 mellizos, una, la melliza Sabrina Valenzuela Negri, recuperó su identidad y ella busca a su hermano, que como le dice, el Melli, porque se sabe que es varón, ¿no? O sea que Amelón, entre otras cosas, está condenado por haber secuestrado y desaparecido niños luego de asesinar a una mujer embarazada que estaba a su absoluta merced. Entonces, yo busqué la manera de contestar esta reivindicación y se me ocurrió traer la frase de un excelente político argentino, correntino él, gobernador de Mendoza, la provincia querida de Fani, gran defensor de derechos humanos, un enorme estratega militar, que se llamó José Francisco de San Martín. Y San Martín decía, sería bueno que lo sepa Villarroel, la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene, ¿no? San Martín contesta a Villarroel, y te robo 10 segundos para reiterarlo. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene. Y como cerramos con San Martín, vamos a escuchar José el Correntino, de Zulema Alcayaga y Waldo Belloso, en una versión de Antonio Tarragorros. Es un chamamé que yo amo mucho, porque cada noche a mis bebés, a mis 4 hijos, entre las canciones que les cantaba para que duerman, está José el Correntino, y me trae a un hermoso lugar de ternura esta cita a San Martín. Casi como esa idealización infantil que hacía Víctor Heredia en su canción Soldaditos de Plomo, a mí José el San Martino y un militar defendiendo la Constitución, defendiendo la libertad y defendiendo la dignidad, me trae a ese lugar de ternura como solo José el Correntino lo puede hacer. En un caballito blanco mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y